Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio Andrés Acevedo Vázquez y les voy a presentar el tema titulado Variantes del método de Newton para hallar raíces. Este trabajo lo realicé en colaboración con el doctor José Jacobo Oliveros Oliveros, la doctora María Monserrat Morín Castillo y la maestra en Educación Matemática América Guadalupe Analco Panoaya. Bien, los objetivos de esta plática, pues el objetivo general es proponer e implementar un método cuasi-Newton original para la solución de ecuaciones. Los resultados objetivos específicos van a ser estudiar la construcción primero de los métodos quasi-Newton. Luego, ya que entendimos qué son los métodos quasi-Newton, vamos a proponer uno nuevo, uno original para la optimización sin restricciones de funciones que van de R2 a R. Vamos a crear un código original en MATLAB que implemente los dos métodos que vamos a ver al principio y el que vamos a proponer, y luego vamos a usar ese método para solución de ecuaciones. Bueno, para empezar, el método de Newton pues consiste en encontrar un punto X estrella de una función de Rn a R, tal que cumpla que cuando yo evalúo X estrella en la función, me da el valor de cero. Entonces, en lo que consiste el método de Newton es dar una aproximación de ese número X estrella, que vamos a llamar X0, y vamos a construir una sucesión de la siguiente manera. El siguiente número, el x1, va a ser el x0 y le vamos a restar la fracción del valor de f en x0 sobre la primera derivada de la función en x0. Luego, ya que tenemos el x1, lo que vamos a hacer es construir el x2. ¿Cómo lo vamos a construir? Con el x1 y le restamos el valor de la función en x1 sobre la derivada de la función en x1. Y así sucesivamente podemos dar la regla de correspondencia. El punto xk más 1 va a ser igual al punto anterior, al punto xk, menos la fracción de la evaluación de f en el punto xk sobre la primera derivada de la función en el punto xk. Bien, puse este enlace por si lo quieren ver de cómo funciona el método de Newton. Aquí se los presento de forma rápida. Este, Bien, aquí por ejemplo tenemos esta función f de x igual a x a la x menos 6. Damos el punto inicial como el punto 3. Y vemos que este es el punto inicial y lo que representa la gráfica en azul es la función f. Damos el punto inicial x0 y lo que hace el programa es evaluar en la función. Luego lo que hace el método de Newton es que considera la recta tangente de la función en este punto. Entonces va a considerar la recta tangente y ya que tiene la recta tangente la va a intersectar con el eje X y ese va a ser la iteración número 1, como se puede ver en esta figura. Tomó el x0, lo evaluó en la función. Luego obtuvo la recta tangente a la función en este punto y donde intersecta el eje X es el punto x1. Luego vuelve a hacer lo mismo. Toma este punto, evalúa en la función y para la siguiente iteración construye la recta tangente y ahora este va a ser el nuevo punto. Y así sucesivamente hasta que nos damos cuenta que llega al punto donde la función intersecta el eje X, es decir, donde la función vale 0. Entonces, gráficamente así es como funciona el método de Newton. Bien. Entonces, el método de Newton pues también puede ser usado si queremos, por ejemplo, encontrar el punto donde se minimiza o maximiza una función. Pues en este caso lo que queremos resolver es que la primera derivada de la función sea igual a 0. Entonces, si a esta función nosotros le aplicamos el método de Newton, ahora la sucesión anterior que se va a generar es xk más 1 va a ser igual al punto anterior menos la primera derivada en xk sobre la segunda derivada de la función en xk. Pues ahora queremos encontrar una raíz de la función f'. Es por eso que aquí aparece f' y abajo la derivada de f', que por definición es la segunda derivada. Bien, como todo método, pues tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que pues tiene una convergencia cuadrática. Se puede ver en el ejemplo que realmente en pocas iteraciones pues llega a la solución de la ecuación. También la ventaja que tiene es que tiene una fácil comprensión. Realmente la geometría del método pues nos ayuda mucho. Las desventajas que tiene es que es sensible a errores. Si nosotros en nuestra función tenemos datos con error, el método de Newton puede ya no converger. Otra desventaja es que tiene convergencia local, es decir, que necesitamos un punto que esté cerca de la solución para que el método funcione.
Si damos un punto que esté lejos de la solución, ya el método de Newton puede llegar a fallar. La otra desventaja es que tiene un alto costo computacional, ya que ocupa, en el caso de minimización y maximización, el uso de las segundas derivadas. Y eso, pues, computacionalmente es muy costoso. Entonces, todas estas desventajas propician el surgimiento de los que se llaman métodos Quasi-Newton. Entonces, ¿qué es lo que hacen los métodos Quasi-Newton? Reemplazan la hessiana de la función por una matriz simétrica y definida positiva. Y pues la manera en que se construyen nos permite elegir una infinidad de matrices de actualización. Entonces, lo que se va a hacer en esta exposición es presentar un nuevo método Quasi-Newton, compararlo con los que vamos a exponer a continuación y encontrar funciones donde el método que proponemos pues tiene un mejor desempeño que los anteriores. Entonces, pues primero tenemos que ver la construcción de los métodos. Entonces, para eso consideramos una función que tiene dominio Rn y va a los reales, y tenemos que pedir que sea dos veces diferenciable. Entonces, el objetivo va a ser minimizar esa función, es decir, encontrar el punto donde el valor de la función es mínimo. Este punto va a estar en Rn, que es el dominio de la función. Entonces, pues lo que hacemos es construir una sucesión. ¿Cómo la construimos? Muy parecido al método de Newton. El xk más 1 va a ser igual al xk, pero ahora le vamos a sumar un cierto escalar alfa que lo vamos a ir actualizando en cada iteración, por eso se le pone el subíndice k, y lo vamos a multiplicar por un vector p, y que también se va a actualizar en cada iteración, por eso tiene el supraíndice k. En este caso, alfa k, que dijimos es un número real, se llama longitud de paso y al vector pk se le llama dirección de paso. Los métodos Quasi-Newton lo que hacen es considerar la dirección de paso como menos la matriz inversa de bk multiplicado por la primera derivada, en este caso el gradiente de la función, evaluado en el punto xk. Aquí hay que notar que esta matriz BK es una aproximación de la segunda derivada, no es la segunda derivada como tal. Y esta matriz se va a ir actualizando en cada iteración que hagamos. Entonces, aquí se ve principalmente la diferencia con el método de Newton. El método de Newton lo que hace es considerar la matriz BK como la matriz hessiana, la segunda derivada de la función. Entonces, lo que hace el método Quasi-Newton es reemplazar esta matriz por esta otra. Y esta otra, nosotros vamos a tener una infinidad de maneras de actualizarla, como vamos a ver a continuación. Entonces, las diferentes actualizaciones nos van a dar diferentes métodos Quasi-Newton, pero cada una de ellas tiene que cumplir la llamada ecuación secante. Es decir, que la siguiente matriz, la matriz BK más 1, multiplicado por el vector SK, tiene que ser igual al vector YK, donde SK se define como la diferencia de las iteraciones y el vector YK como la diferencia de las primeras derivadas en las iteraciones. Bien, ya que tenemos eso, ya que tenemos una matriz que cumple la ecuación secante, vamos a nosotros poder asegurar que se cumple la condición de curvatura, que también es muy importante, pues el hecho de que estos dos vectores en producto interno sean mayores que cero, nos asegura que el ángulo entre ellos es menor que 90 grados, es decir, que estos dos vectores no están muy alejados entre sí. Entonces, cuando se cumple la ecuación secante y la condición de curvatura, hay una infinidad de matrices que van a cumplir la ecuación secante. Y entonces, de entre todas las matrices, podemos nosotros escoger la que más nos convenga. Entonces, la primera que se eligió fue aquella que esté más cerca de la matriz actual. Es decir, ahora tenemos que minimizar la norma de B menos BK. Esta norma, en realidad lo que nos está midiendo es una distancia entre objetos, en este caso entre la matriz BK y la siguiente matriz. Pero tenemos que resolver este problema sujeto a que la matriz sea simétrica, es decir, que cuando yo transpongo la matriz, pues me queda igual a la original y que también cumple la ecuación secante. Entonces, podemos dar diferentes normas para este problema, pero la que se va a dar es la que se llama norma pesada de Frobenius. En realidad, esta, por el tipo de discusión que vamos a tener, no tiene mayor relevancia de cómo se toma. Pero lo que sí tiene relevancia es la matriz que soluciona el problema anterior. Entonces, el lado derecho de esta ecuación es una matriz y va a ser la matriz de actualización de FP, donde este gamma K está dado por este producto interno. Entonces se le llamó DFP porque en 1959 Davidon lo propone, lo publica y más adelante Fletcher y Powell demuestran que las ventajas que tiene esta matriz de actualización y este método y lo empiezan a utilizar para problemas más concretos. Bien, pero
para nosotros va a ser más conveniente, en vez de tener una expresión para la matriz BK, tener una expresión para el inverso. Pues si recordamos, el, la dirección de paso es menos el inverso de la matriz por un vector. Y entonces, si nosotros denotamos por HK como el inverso de la matriz BK, podemos obtener una expresión para la matriz HK más uno de esta forma. Bien, pero ese fue el primer método Quasi-Newton que se implementó. Tenemos ahora el algoritmo, que es cómo utilizar este método para nosotros llegar a minimizar funciones. Lo que necesitamos es un punto inicial, como habíamos dicho, un x0, una tolerancia hasta dónde va a parar el método y una aproximación del inverso de hessiano que vamos a llamar h0. Lo que nos va a asegurar este algoritmo es el punto donde se minimiza la función o una aproximación de él. Bien, hacemos K, lo ajustamos como cero, y mientras la norma del gradiente de la función en el punto xk sea mayor que epsilon, es decir, cuando no sea muy chico la norma de la primera derivada, lo que vamos a hacer es calcular la dirección de búsqueda que habíamos dado al principio como menos hk por el gradiente de la función en el punto xk. Recordemos que al principio nosotros le habíamos puesto aquí el inverso de la matriz bk, pero ese nosotros lo habíamos denotado como hk. Bien, ya que tenemos eso, lo que hacemos es calcular el punto siguiente, el xk más uno como xk más alfa k por pk, donde ahora el problema es cómo calcular alfa k. Bien, en la literatura, en las referencias que voy a dejar al final, el libro de Nocedal tiene varios métodos para elegir este alfa k. Lo que nosotros hemos ocupado y que funciona muy bien es que satisfaga las condiciones de Wolf. Igual, eso lo pueden revisar en la bibliografía, pero no lo puse aquí porque se hace muy extenso esta plática. Bien, definimos SK y YK como lo habíamos definido anteriormente, y ahora calculamos HK más uno por medio de la expresión anterior, por esta de aquí. Ya que tenemos HK más uno, volvemos a repetir hasta que se cumpla que la norma sea menor que la tolerancia. Bien, ahora este método es el primer método, pero rápidamente fue rebasado, fue superado por el llamado método BFGS. ¿Qué es lo que hace el método BFGS y cómo se construye? Pues todo el análisis que se hizo para llegar al método DFP, pues se aplica directamente, se aplica el mismo análisis, pero para el inverso. Es decir, que ahora todo el análisis se hace para la matriz HK, y entonces queremos encontrar aquella H que esté más cercana a HK, que cumpla, que sea simétrica y que cumpla la ecuación secante, ahora escrita de esta forma. Bien, para la matriz, para la norma de la matriz que se dio anteriormente, la norma pesada de Frobenius, pues se tiene una solución única de este problema, y la solución es esta matriz que está de este lado, donde a esta matriz, el lado derecho, se le llama la actualización BFGS, se le llama así, pues la que lo propuso fue Broyden, Fletcher, Goldfarb y Shannon. Entre ellos, implementaron este método y demostraron las cualidades que tiene. Bien, ahora, ¿cuál es la motivación de hacer un nuevo método Quasi-Newton? Bien, consideremos esta función f barra que va de R2 en R, definida como f de x, y más una función que le llamo error. F de x, y va a estar definida como esto, como 10 a la menos 5 por x a la 4 más y a la 4. Y la función error va a ser un décimo de la función f de x, y por el seno de x cuadrada más y cuadrada. Bien, como dijimos, necesitamos un punto inicial. En este caso vamos a dar el punto inicial x0 igual a 3,4. Vamos a dar la tolerancia como 10 a la menos 8 y la matriz de identidad como matriz inicial. Bien, esta función más o menos se ve de esta forma. Y entonces, si se ve en la gráfica, pues es un poquito complicado obtener cuál es el mínimo de la función. Pero gracias a los métodos, pues a lo mejor podríamos obtener una aproximación, pero vemos que ninguno de los dos converge. Este, Vemos que ni el método BFGS ni el DFP llegan a la solución con estos datos que dimos. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a considerar un nuevo método que trabaje mejor con errores. Y entonces, ¿cómo se construye este método? Pues habíamos dicho, hay una infinidad de matrices que cumplen la ecuación secante. Y eso me da a mí la libertad de elegir la que tenga el menor número de condición. ¿A qué se le llama el número de condición de una matriz? Simplemente es el valor propio más grande entre el valor propio más chico. Y entonces, ya que tenemos el número de condición de la matriz, pues escojo la que tenga el menor número de condición.
con las mismas restricciones de que sea simétrica y que cumpla la ecuación secante. Entonces, los cálculos se pudieron hacer para funciones de R2 a R y obteniendo una nueva matriz que se le llamó la matriz de actualización MCN, ya que es el que tiene el número de condición mínimo. Y por sus siglas en inglés, pues se le puso el método MCN. Y entonces, para funciones de R2 a R, se obtuvo esta expresión de la matriz. El algoritmo, pues, realmente es el mismo, pero lo único que cambia es cómo construimos esta matriz. Y entonces, para realmente nosotros saber que esta actualización está bien, pues no hay de otra más que ponerla a prueba. Lo primero que se hizo es considerar la función anterior, la función con error, con los mismos datos, con el mismo punto inicial, la misma tolerancia y la matriz de identidad como matriz inicial. Bien, como habíamos visto, el método BFGS no converge, tampoco el de FP. Sin embargo, vemos que el método MCN sí llega a una solución. Lo importante, aparte de que llega a la solución, es que lo hace en muy poco tiempo. Realmente, desde que empieza a correr el método hasta que encuentra la solución, solo le toma 2,47 segundos y en ese tiempo hace 15 iteraciones. Entonces, aquí ya se ve una ventaja sobre los otros dos, que realmente vemos que con función, al menos con esta función que tiene error, pues sí trabaja mejor que los otros dos. Obviamente se hicieron más pruebas. Por ejemplo, con el punto 3,1, pues como vimos, el método BFGS no converge, el DFP no converge y el nuevo propuesto pues sí converge. Lo hace en 15 iteraciones y en un tiempo de 2,41 segundos. Se puso a prueba con más puntos. En la tabla mostramos las iteraciones que hacen y entre los corchetes cuánto tiempo tardó ese método con estas iteraciones. Vemos que en todos los puntos realmente el que trabaja mejor o el que hace menos iteraciones es el propuesto, el MCN. Aunque, por ejemplo, el método BFGS en algunas ocasiones hace menos tiempo. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Consideramos nosotros esta función de R2 en R definida como 10 a la menos 5 por X a la 4 más Y a la 4, con este punto inicial 2,1, una tolerancia de 10 a la menos 8 y la matriz identidad como matriz inicial. En este caso vemos que los métodos anteriores, el BFGS y el DFP, sí convergen a la solución. Pero ¿qué es lo que pasa? El BFGS lo hace en 32 iteraciones. El que obtiene el peor rendimiento es el método DFP, el primero que se hace, aunque sí llega a la solución, a una solución bastante aproximada. Lo hace en 526 iteraciones. Y el que hace el menor número de iteraciones es el propuesto, el MCN. Hace un total de 3 iteraciones. Pero de nuevo vemos que el tiempo que tarda el BFGS y el MCN realmente es muy parecido. No hay mucha diferencia entre ellos dos. Aquí podemos, por ejemplo, ver esta tabla donde se dan más puntos y el tiempo que hace cada uno de los métodos. Vemos que realmente el método de FP, pues con este tipo de funciones, pues no tiene un buen rendimiento. Entonces, lo interesante es ver qué pasa con el método BFGS contra el MCN. Y realmente vemos que los tiempos son muy parecidos. Incluso hay unos donde el MCN hace aproximadamente la mitad del tiempo que el BFGS y menos de la mitad de iteraciones. Entonces, pues estamos viendo que realmente el método MCN pues sí llega a arrojar buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que notamos de estos ejemplos? Que el método MCN converge a la solución del problema, incluso en aquellas funciones donde los otros dos no lo hacen. Y en los casos en los que los otros dos convergen, pues el método MCN lo hace incluso en algunos casos en la mitad de iteraciones o menos que el método BFGS, que es el mejor entre el DFP y el BFGS. Y hay ocasiones en las que llega a ser menor tiempo. Entonces ya uno tiene que ponderar qué es lo que necesita, menos iteraciones, menos tiempo, y puedo a lo mejor ocupar. Ya vimos que el método MCN, pues sí es una buena alternativa, sí a lo mejor el método BFGS no nos funciona muy bien. Aquí, por ejemplo, se puede ver la gráfica de qué es lo que van haciendo los métodos. Por ejemplo, el primer método, el método de FP, empieza en este punto inicial. Lo que hace es hacer un recorrido primero hacia la izquierda, luego hacia abajo, luego corrige, se va hacia arriba y luego corrige de nuevo y se va a la derecha. Y aquí es donde termina. Y entonces, por el camino que toma, realmente se ve el por qué este método, pues realmente hace muchas iteraciones. El método BFGS
Aunque no hace tantas correcciones como el de FP, vemos que empieza de este punto inicial y toma un camino aquí, pero después corrige y se va hacia el mínimo. En cambio, el método MSN, que lo que hace, empieza de este punto y toma una trayectoria más directa hacia la solución de la función. Entonces, aquí es donde logramos ver las ventajas que tiene que el método MSN haga menos iteraciones, toma un camino hacia la solución más corto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues se realizaron pruebas con el método que propusimos, al menos para funciones cuyo dominio sea R2 y vayan a funciones de valor real. Se consideraron funciones con y sin error. Y se observa que en estas pruebas el método converge en pocas iteraciones. Incluso en la bibliografía voy a dejar algunos trabajos donde aplicamos este método para la solución de ecuaciones diferenciales y vemos realmente que este método sí se aplica bien para ese tipo de problemas. Y en las referencias que se ocuparon, pues fueron principalmente estas. Se ocupó, por ejemplo, la tesis de licenciatura, donde se explican mejor los métodos Quasi-Newton. La tesis de maestría de un profesor, del profesor Félix Aquino, donde pudimos nosotros ver qué pasaba con las funciones con error. También se ocupó el libro de Boyce y Di Prima para la solución de ecuaciones diferenciales que habíamos dicho, nosotros ocupamos este método para solución de ecuaciones diferenciales. Se ocupó principalmente el libro de Jorge Nocedal y Stephen Wright, y este libro es muy bueno ya que trae todos los métodos de optimización, cómo implementarlos, incluso hasta trae los algoritmos. Ahí puede verse más sobre los métodos Quasi-Newton y el método de Newton, con todas las demostraciones que implica. Bien, este artículo ya trabajó con el método BFGS para funciones con error. Pero lo que nosotros hacemos es proponer un nuevo método que sea ya especializado para ese tipo de funciones, ya que el método BFGS en su construcción no está especializado para ese tipo de funciones con error y el que proponemos sí. Bien, bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por su atención.